Es mucho lo que se ha hablado de Halloween, pero quizás no lo suficiente, o quizás no se ha hablado o no se ha tratado ciertos temas. Es cierto que es poco pronto, o puede parecer que es un poco pronto, para hablar de Halloween. Sin embargo, es incluso tarde. Es incluso tarde porque la mayoría ya está preparando esta fiesta, por llamarlo de alguna manera, fiesta entre comillas. La gente está empezando pues ya a comprar la decoración, también entre comillas decoración, de Halloween. Y se ha metido también en las modas de decoración del hogar, decoración de otoño, ¿no? Entonces esto de cambiar los hogares según las estaciones del año, que se ha puesto muy de moda, esto es una estrategia pues muy fuerte, diabólica, para también que entre esta parte en nuestros hogares, y es muy peligroso. No es excesivamente pronto porque Halloween ya se empieza a celebrar, a preparar para la celebración del día 31 a primeros de septiembre. Dura todo septiembre, todo octubre y culmina con la noche del 31. ¿Y se acaba la noche del 31? No, sigue 1 o 2 semanas más. Bien. Bueno, es conocido como la fiesta de las brujas. Hablemos primero de qué o de quiénes son los brujos. Los brujos son aquellas personas que practican la brujería, que hacen pactos con el diablo, que le dan culto, que lo adoran. En realidad son los sacerdotes de Satanás. ¿Y la brujería es buena o es mala? Pues la respuesta sería otra pregunta. ¿Satanás es bueno o es malo? Pues ya sabemos la respuesta a esto. Entonces ya sabemos la respuesta. ¿Qué es esto de la brujería? ¿Es bueno o es malo? Vivimos en una época de tal confusión, de tal alejamiento de Dios, que a la inmensa mayoría le resulta prácticamente imposible distinguir entre el bien y el mal. Recordemos lo que nos dice el Señor en las Sagradas Escrituras. Al mal le llamarán bien y al bien le llamarán mal. Esto nos tiene que sonar de los tiempos en los que estamos viviendo, de todo lo que vemos, de tanto mal al que llaman bien y se legaliza, y tanto bien al que llaman mal y se persigue y se prohíbe. La brujería se ha extendido y se ha multiplicado por el mundo de muy diversas formas, y de formas en las que la mayoría ni siquiera pueden ser capaces de ver. Si no conocemos a Dios, ni las Sagradas Escrituras, ni el Catecismo de la Santa Iglesia de Cristo, no podremos ni siquiera vislumbrar ni un ápice de lo que es la brujería. Bien, pues veamos entonces qué nos dice Dios mismo sobre la brujería. Y recordemos también que Dios nos dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Bien, Dios condena la brujería en las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Es nuestra intención aquí dar unas citas. Vamos a ir primero al Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio, en Deuteronomio 18, del 10 al 11, tenemos lo siguiente: no ha de haber nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, hechicería o magia, ningún encantador o consultor de espectros, o adivinos o evocador de muertos, porque todo el que hace esas cosas es una abominación para Yahvé, tu Dios. Y por causa de estas abominaciones, desaloja Yahvé, tu Dios, a esas naciones delante de ti. Levítico 19:26. No practiquéis encantamiento ni astrología. Levítico 19:31. No os dirijáis a los nigromantes
ni consultéis a los adivinos, haciéndoos impuros por su causa. Levítico 26 es la maldición del Señor. Si alguien consulta a los nigromantes y a los adivinos, prostituyéndose en pos de ellos, yo volveré mi rostro contra él y lo exterminaré de en medio de su pueblo. Santificaos y sed santos, porque yo soy Yahvé, vuestro Dios. Hay bastantes más citas bíblicas del Antiguo Testamento, por ejemplo, Ezequiel 13, del 17 al 23, pues como Dios condena la magia de la reina Jezabel, Segunda de Reyes 9, Segunda de Reyes 16, Segunda de Nueves 21, del 1 al 6, el rey Manasés provocando la ira de Dios con la brujería, la magia, la adivinación, Jeremías 28, del 8 al 9, Isaías 8, 19, Oseas 4, 12. Aquí habla el Señor de los ídolos. Cuidado con los ídolos, que no son otra cosa que demonios. Mi pueblo consulta a su madero y su palo le adoctrina, porque un espíritu de prostitución le extravía y se prostituyen sacudiéndose de su Dios. En las cimas de los montes sacrifican, en las colinas queman incienso, bajo la encina el chopo o el teberinto, porque es buena su sombra. Por eso si se prostituyen vuestras hijas y vuestras nueras, cometen adulterio. No visitaré yo a vuestras hijas, porque se prostituyen, ni a vuestras nueras, porque cometen adulterio, pues ellos también se retiran con esas prostitutas y sacrifican con las consagradas a la prostitución, y el pueblo insensato se pierde. En el Nuevo Testamento podemos encontrar también al respecto en Hechos de los Apóstoles 13, en Gálatas 5 del 20 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Apocalipsis 9:20. Pero los demás hombres, los no exterminados por estas plagas, no se convirtieron de las obras de sus manos, no dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar. No se convirtieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus rapiñas. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y por citar algún versículo más del último libro del Apocalipsis, Apocalipsis 22, del 12 al 15. Mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas de la ciudad. Fuera perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todo el que ame y practique la mentira. Bien. Después de esto,
Vamos a explicar ahora lo que es Halloween, la llamada Noche de las Brujas. Bien, Halloween es un aquelarre a nivel mundial. ¿Qué es el aquelarre? El aquelarre es una reunión de brujas en las que se reúnen para realizar rituales maléficos, satánicos, mágicos. Cuidado con la magia, que la magia es brujería en su más puro estado. Y esto confunde muchísimo hoy en día a todo el mundo. ¿Es un sitio mágico? ¿Es algo mágico? La magia es brujería, es satanismo. Y se reúnen para realizar hechizos y adorar a Satanás. Bien, esto es lo que es un aquelarre de brujas o de brujos. Hay mujeres y hombres. Hay una diferencia entre los aquelarres y las misas negras. En los aquelarres no siempre tiene por qué haber una misa negra. Sin embargo, en Halloween, como en otros aquelarres mundiales, sí se celebran misas negras. Existe, y cualquiera lo puede consultar, el archivo de Simancas, que es el archivo del proceso de la Santa Inquisición de las brujas de Zugarramurdi, en el que durante los juicios las mismas brujas confesaron lo siguiente, que los aquelarres más importantes, esto quiere decir que hay otros, se hacen por la noche y coinciden con las 3 Pascuas del año, la Navidad, y esto muy poca gente lo sabe, y esto no se dice en ninguna parte, el Domingo de Resurrección. Durante la Semana Santa ellos preparan su semana satánica, culminando con una noche de brujas, de aquelarres y de misas negras como en Halloween, en el Domingo de Resurrección y el Domingo de Pentecostés. Y con fiestas católicas principales como el Corpus Christi, todos los santos, o sea, Halloween, ¿bien? Que es para nosotros la fiesta de todos los santos. Ellos lo hacen coincidir, cada cual que saque sus propias conclusiones. ¿Por qué? Con nuestras principales fiestas católicas y con las 3 Pascuas más importantes del año. La Asunción, la festividad de San Juan Bautista. Y confesaron también que estas celebraciones de aquelarres, de estas que acabo de mencionar, sí se les une una misa negra. ¿En qué lugares suelen hacer estas aberraciones? En zonas alejadas de los núcleos habitados, como bosques o templos abandonados. Es muy habitual para los brujos buscar templos católicos abandonados o conventos católicos abandonados para profanarlos y porque para ellos son como lugares de poder. Bien, ¿qué pretenden con los aquelarres? Bueno, pues la pretensión del aquelarre es la adoración a Satanás. Hay un desbordamiento de la lujuria, de todos los vicios, relaciones incestuosas, presididas por el mismo Satanás que posee a las brujas. El franciscano Martín de Castañeda, autor del siglo XVI, explicó lo siguiente. Como en la Iglesia Católica hay sacramentos establecidos y ordenados por Cristo, y queremos repasar aquí cuáles son nuestros 7 sacramentos: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia y la reconciliación, es decir, la confesión, la unción de enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. En la Iglesia diabólica hay exsacramentos establecidos por el demonio y sus ministros ordenados y señalados. Los excramentos son contrarios a los sacramentos. Los sacramentos son vasos de gracia por los que recibimos virtud y la gracia de Dios. Los sacramentos de la Iglesia son tergiversados por los brujos siguiendo órdenes de su amo el diablo y usados de forma sacrílega. El diablo contrahace los sacramentos haciendo burla de ellos. Por ejemplo,
Los rituales de unción católicos, el de la unción de los enfermos, por ejemplo, pues en manos de los brujos es untarse el cuerpo con la grasa de los niños sacrificados en las misas negras y otros rituales satánicos y sustancias alucinógenas, entre otras cosas que no queremos nombrar para no herir sensibilidades. Bien. Preparación antes del aquelarre. Los brujos se preparan para el aquelarre confesándose ante el demonio por culpas y pecados cometidos contra Satanás, veces que hayan entrado en la iglesia, misas a las que hayan asistido y cualquier cosa que hayan hecho de cristianos y de los males que han dejado de hacer. Esto es tremendo. El diablo los reprende gravemente y les dice que no pueden hacer ninguna cosa de cristianos. Es una contraconfesión, lo que hablábamos antes de los contrasacramentos, ¿no? Nosotros tenemos la Santa Confesión, pedimos perdón por el mal que hemos hecho, por los mandamientos que no hemos cumplido, por el mal que le hemos hecho a Dios y al prójimo, y ellos piden perdón a Satanás por todo lo contrario, por hacer el bien. Piden perdón de lo bueno que han hecho y por no haber hecho más el mal. Es un contrasacramento, es blasfemo, es sacrílego. Los aquelarres son una misa al revés, en los que no faltan ni el altar satánico, ni las vestiduras sacerdotales satánicas, ni sus componentes litúrgicos satánicos. Primeramente, se abjura de Cristo pisando la cruz para rendir homenaje al Señor de las tinieblas, besando las partes pudentas del demonio. Esto es asqueroso y esto es tremendo y esto es lo que ocurre. Como nosotros besamos la mano del sacerdote o del obispo o del papa, los brujos besan al diablo en la parte más deshonesta del cuerpo. Bien. Se realizan orgías de hombres con hombres, mujeres, con hermanos, con padres, hijos, con animales. Orgías con danzas, embriaguez, todo esto acompañado de música. Ya hablaremos más adelante del tema de la música y de la música que se emplea en los aquelarres y en las misas negras y en los rituales satánicos. Danzas, drogas alucinógenas y drogas afrodisíacas. Bueno, ¿y qué celebran exactamente los brujos y los satanistas de todo el mundo en la noche de Halloween? Y aquí viene la respuesta al título del vídeo. Halloween, la burla diabólica de la Navidad, al nacimiento de Dios encarnado en el cuerpo de hombre. Lo que celebran es el cumpleaños de Satanás. Bien, Satanás fue un ángel creado por Dios, como todos los demás ángeles, que pecó de soberbia. El pecado de Satanás es de soberbia. Él no pudo pecar cuando era ángel, pues por ejemplo de lujuria o de gula, porque no tenía cuerpo. Es persona, es una persona física. Esto de que es una idea abstracta, no. Que Cristo se dirige a él y habla con él en las tentaciones del desierto, Es una persona física. Lo que pasa que sí es cierto que al ser un ángel no tenían cuerpo, entonces pues no pudo pecar, pues por ejemplo de lujuria, sino que pecó de soberbia. Y al pecar se transformó en demonio, arrastrando con él a miles y miles y millones de ángeles que también se convirtieron en demonios y que fueron arrojados por Dios al infierno eterno. Fue una lucha entre los ángeles buenos, que seguían siendo fieles a Dios, y los ángeles rebeldes, que se rebelaron por su soberbia al plan divino, con la famosa frase non serviam, no te serviré. El arcángel San Miguel lideró aquella batalla, que fue dialéctica.
Dialéctica, ¿qué quiere decir? Fue una batalla a golpes, fue una batalla física, no fue dialéctica. Y fue liderada por San Miguel como líder, como intentando rescatar a esos ángeles que arrastraba Satanás al querer hacerles pecar también, con el grito de ¿quién como Dios? Que es lo que significa el nombre de Miguel. Miguel significa ¿quién como Dios? Entonces, cuando invocamos al arcángel San Miguel, estamos diciendo ¿quién como Dios? Bueno, esto es importante saberlo. Creo que todos los aquí presentes recordamos a los niños en la tarde de Nochebuena, ir de casa en casa cantando villancicos con instrumentos, tales como panderetas y zambombas, pidiendo el aguinaldo. Los villancicos son oraciones cantadas en los que nos alegramos por la celebración del nacimiento del niño Dios. Dios sí nació de una mujer, de María Santísima. Podría haberse encarnado en un cuerpo humano de cualquier otra forma, pero Dios quiso hacerlo a través de su concepción por medio del Espíritu Santo y de un desarrollo en las entrañas purísimas de María Santísima y de un alumbramiento y en el seno de una familia. La gran batalla final de Satanás contra Dios, como sabemos, si hay alguien que no lo sepa, es bueno que estéis viendo esta información, que la estéis escuchando. Como decía, la gran batalla final de Satanás contra Dios es contra el matrimonio y la familia. Y eso hoy en día con la ideología de género lo estamos viviendo, estamos siendo protagonistas de esta última batalla. Bien, no es casual que Cristo, el Verbo de Dios encarnado, naciera dentro de un matrimonio en el seno de una familia. Con ello nos muestra el modelo que hemos de seguir, la familia, hombre y mujer, desposados, hombre los creó, hombre y mujer, esto lo tenemos en el Génesis, en contrario a toda esta barbaridad que estamos viviendo del jubileo LGTB en el Vaticano y de todo lo que se está imponiendo, para que veamos de quién viene eso. Bueno, pues como decía, que Dios nos muestra con ello el modelo que hemos de seguir. La familia, hombre y mujer desposados, la Virgen y San José estaban desposados, y aunque no es hijo natural de San José era como su padre adoptivo, es el modelo que Dios quiere que sigamos porque Él nació así, y en el seno de esa familia, de la Sagrada Familia. Ahí nace nuestro Salvador, y por ello el matrimonio y la familia tienen tanta importancia para Dios y también para el diablo, que por eso quiere destruirla a toda costa. Entonces, Halloween podríamos decir que es la contranatividad. Es el nacimiento del diablo, que nunca fue nacido sino creado, y luego él solo se transformó en demonio por haber pecado. De hecho, Halloween ha llegado a eclipsar la ilusión de los niños y adultos por la Navidad. Y esto es muy triste. La gran mayoría tiene hoy en día más ilusión por celebrar Halloween que la propia Navidad. Esto es tremendo. Esto es tremendo y esto es lo que estamos viviendo y lo estamos viendo y somos protagonistas de esta era, de estos tiempos. La palabra Navidad, por si hay alguien que no lo sepa, significa natividad, el nacimiento de nuestro Dios y Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Fijaos si es la burla Halloween. El cumpleaños de Satanás, un nacimiento que nunca se produjo, él fue creado como ángel bueno, luego corrió con esa suerte de pecar y transformarse en demonio, y que se nos quite al ser humano la ilusión por la Navidad. Todo el mundo antes era como que teníamos toda nuestra ilusión puesta
en las fechas de la Navidad, de la natividad, de cuando nace nuestro Dios, nuestro Salvador, Jesucristo. Ahora ya se han desgastado con las decoraciones y las fiestas de Halloween, que de fiestas no tienen nada, que son verdaderas películas de terror, es el verdadero infierno. Pues se ha desgastado ya la ilusión de la Navidad y se ha desgastado también la economía, porque ya he invertido en comprar estas cosas de Halloween y esto otro, y en comprar los caramelos y en comprar los disfraces y en comprar la decoración, y entonces ya me queda menos dinero, menos ilusión y menos fuerzas para la Navidad, ¿verdad? ¿No os parece una estrategia muy diabólica? Lo es, lo es. Jesús es el Salvador del género humano y todo empieza con su nacimiento, hasta culminar en su gloriosa victoria sobre el demonio, el infierno y el mundo, donde en la cruz, pese a que el diablo se empeña en querer hacernos creer que la cruz de Cristo es el fracaso de Dios. Esto nos suena de muy reciente. Pues bien sabe el diablo que fue el triunfo y no el fracaso, y es por ello que no soporta la cruz. El diablo no puede soportar mirar un crucifijo. Y aquí quiero hacer una aclaración. No es lo mismo la cruz sin Cristo, eso es una cruz, ¿bien? Como la de los protestantes, por ejemplo, que un crucifijo. El crucifijo es la cruz con Jesús crucificado. Eso no lo soporta el demonio, ni sus falsas religiones fundadas por él, como cualquier rama de los protestantes. A ellos les engaña con otras cosas, pero es él que no soporta el crucifijo, no soporta a Jesús crucificado, porque es el triunfo de Cristo sobre el mundo. Dice, yo he vencido al mundo, venció al infierno y venció al diablo. Bien, la inmensa mayoría, bueno, esto es importante, lo de la cruz, bien. La inmensa mayoría de hoy en día, por haberle dado la espalda a Dios, y muchos también por ignorancia, porque no han tenido quizás quien se lo explique jamás, bien porque sus propios padres viven en la ignorancia también, o porque no se lo enseñaron en catequesis, porque esto no te lo enseñan, o porque esto no se habla en las parroquias, ni te lo explican en las santas misas. Hay algún sacerdote que sí, pero muy pocos, cada vez menos, y los que quedan muy perseguidos, sea por el motivo que sea, pues acogen una supuesta moda que viene de Estados Unidos, como la mayoría de las modas que el resto del mundo sigue, y sin ni siquiera pensar qué es lo que se celebran, y esto de celebrar entre muchas comillas, y se lanzan de lleno pues a un pozo del que más tarde es muy difícil salir, si es que se sale. Halloween es muy peligroso, tiene unas consecuencias terribles para nuestras almas, pero también para nuestros cuerpos aquí en esta vida, ¿eh? Los propios padres llevan a los niños de casa en casa a pedir caramelos la noche de Halloween. Los niños y los no tan niños se disfrazan de brujos, de muertos, de zombies, de diablos. Sin darse cuenta, están participando de esta aberración y de esta abominación que el Señor nos dice en las Sagradas Escrituras que es abominación. Fijaos en los versículos que hemos citado al principio. Esta abominación de los aquelarres y de las misas negras, donde los brujos de todo el mundo están dando culto a Satanás. Y sí, eso tiene también unas consecuencias en esta vida, como decía. No es solo la abominación cometida a los ojos de Dios y que Dios tan severamente condena. Personas de cualquier edad que han participado de alguna o de varias fiestas de Halloween, con el tiempo a veces incluso de forma inmediata, comienzan a encontrarse mal, a tener pesadillas, a tener problemas de conciliación del sueño, a tener problemas de salud, problemas escolares o laborales, problemas en el matrimonio o en la familia. Claro, han participado en la burla diabólica del nacimiento de Cristo. La ignorancia del ser humano no le importa a Satanás. Satanás ha sido invocado con los disfraces,
con el famoso truco o trato, que no es otra cosa que la maldición de los druidas a quienes no les daban un niño para sacrificar. Bien, entonces aquí entra el diablo con sus ángeles caídos, los demonios, el resto de demonios, puede entrar en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestros cuerpos. Mucho cuidado con esto, ¿eh? Esto es mucho más peligroso y más serio de lo que nos pensamos. ¿Y qué es esto de los druidas que acabo de decir? Bueno, la mayoría pensamos que Halloween es una fiesta americana. Y es que yo no sé, pero parece que al diablo le gusta mucho Estados Unidos y lo usa como una plataforma de lanzamiento para sus obras más tenebrosas, probablemente porque ha sido y es un país que a los ojos del mundo, a través de Hollywood, ha triunfado y sigue triunfando. Este famoso sueño americano, ¿no? Y el ser humano, como de forma natural, como cuando somos bebés, imitamos lo que vemos, pues imitamos lo que vemos de Hollywood. Y Hollywood es absolutamente satánico. Nos muestra desde niños, desde los dibujos de Disney, satánico al 100% Disney, a las películas y series que salen de allí. Es como que Satanás usa Estados Unidos, pues eso, como decía, como una plataforma de lanzamiento, como un influencer de las modas que a él le interesan para perder al género humano. Démonos cuenta de cómo el mundo entero imita cualquier cosa que sale de Estados Unidos. Bueno, pero el origen de Halloween no es americano, no es estadounidense, no viene de Estados Unidos. El origen de Halloween viene desde muy antiguo, viene de las tribus celtas, de los pueblos bárbaros paganos que practicaban todo tipo de brujería, magia, rituales satánicos y adivinación. Cuando esas tribus celtas llegan a Irlanda, adoptan como templo sagrado los Stonehenge, los famosos Stonehenge, que son esas piedras megalíticas que forman un templo diabólico para la adoración y sacrificios de animales y humanos a los demonios. Esas piedras, y en aquella época, no pueden ser movidas por la mano humana, ni siquiera por las grúas que tenemos hoy en día. Esto es como el tema de las pirámides, o las pirámides no solo de Egipto, las incas, las mayas. Eso no lo ha podido construir el ser humano. Imaginémonos quién lo ha construido. Bueno, pues estos druidas iban de casa en casa pidiendo niños para sus sacrificios satánicos. Y si no les daban lo que le pedían, obviamente, pues les echaban una maldición a esa familia. Y es de ahí de donde viene lo que ahora conocemos como truco o trato. Entendemos ahora que no tiene nada de inocente que los niños se disfracen de brujos o de diablos. Primero fijaros de qué se disfrazan, fijémonos, de brujos, de sacerdotes de Satanás o del propio Satanás. Y que no tienen nada de inocente que participen en este horror. Ni los niños ni los mayores, ni nadie. Nadie. Porque estás participando de esos aquelarres y misas negras, de esas personas que desaparecen. Niños que desaparecen. ¿Para dónde creéis que van a ir a parar? Tantas personas que desaparecen en todo el mundo cada año. Bueno, pues cuando nos disfrazamos o vamos a una fiesta de Halloween o llevamos a nuestros hijos a pedir caramelos bajo el lema truco o trato, estamos siendo partícipes de todo esto. Y nos dice el Señor, no participéis de las obras de las tinieblas. Primero, a Satanás le da igual que no sepas lo que estás haciendo. Tú le invocas y él viene y toma control de tu vida.
y a lo peor de tu cuerpo. Y puede resultar en una posesión diabólica, de la que luego es muy difícil salir, si es que se sale, si es voluntad de Dios que se salga. Entonces, no juguemos con el diablo, al enemigo ni agua. Y segundo, estamos ofendiendo gravemente a Dios, que habla de que esto es una abominación. Y todavía habrá gente, queda gente que dice, pero no tiene nada de malo, son caramelos, son disfraces. Ya, pero volvemos a lo mismo. ¿De qué son los disfraces? ¿Está el niño disfrazado de San José? ¿Del Padre Pío? ¿De algún santo? ¿De Niño Jesús? No. Cuando nosotros ponemos una imagen de la Virgen en nuestra casa o en nuestro trabajo, ¿a quién estamos invocando? A la Virgen, o a San José, o a San Miguel, las imágenes, un santo de nuestra devoción. Pues cuando tú te pones las vestiduras del diablo, invocas al diablo, lo estás llamando y el diablo viene, aunque tú no lo sepas, a él le da lo mismo. Y por contrapartida tenemos la ofensa tan terrible a Dios. Entonces, estamos ofendiendo a Dios, Dios condena la brujería, estamos participando en las obras de las tinieblas, estamos desobedeciendo los mandatos de Dios, estamos invocando a los demonios y participando de toda esta barbarie. Y no es nada bonito, no es bonito, no es bonito, no es bonito que un niño pierda la inocencia disfrazándose de sacerdote de Satanás o del propio Satanás, o de cosas que dan terror en la vida real. Si un niño viera un muerto o un zombi, si existieran los zombis en la vida real, aunque parece que sí existen, pero bueno, en otras terminologías, pues un niño tendría pesadillas, no podría dormir. Y le estamos habituando, le estamos normalizando la relación de ese niño, de esa inocencia del niño, con el diablo, con sus sacerdotes, con los brujos, con lo feo, con la muerte. Bien, y sí, la muerte, claro que es algo natural dentro de nuestro ciclo de vida, nos lo hemos ganado por el pecado original. Pero de entrada a un niño tú no le hablas de muertos y muerte, ¿verdad? Sí, hay que hacerlo con naturalidad, pues bueno, es el paso a la vida eterna, pero a ver a qué vida eterna, porque hay dos lugares, o el cielo eterno o el infierno eterno, de donde jamás se sale. Bien, bueno, pues espero que haya sido de gran ayuda. Espero que esta publicación, al ser temprana en cuanto a lo que nosotros creemos que Halloween es el 31 de octubre, pero que ya están en ellos, sirva para que todos nos pongamos en oración y estemos muy, muy vigilantes de lo que ocurre en nuestras parroquias, porque roban para estas misas negras, y ya dije que no iba a entrar en detalles, la Sagrada Eucaristía, la Santa Comunión. Bien, pagan muy caro por robar, para luego pues hacer todo tipo de barbaridades a nuestro Señor Jesucristo, que está presente en la Eucaristía. Entonces estemos muy atentos, que nadie se lleve, que nadie salga de una misa robando al Santísimo. Si es necesario abalanzarse sobre quien sea, nos abalanzamos, se la quitamos y nos la comemos. Es en la única oportunidad que se puede tocar al Santísimo, la Sagrada Eucaristía. Tenemos un mensaje publicado de la Virgen de los Dolores sobre la comunión en la mano, que como ella está cansada, que ya os he dicho, ¿cuántas veces os he dicho que no me agrada ni a mí ni a mi hijo que manos que no estén consagradas toquen su cuerpo? Basta de sacrilegios y profanaciones. Con estas palabras lo dice la Virgen. Si alguien no encuentra el vídeo, pues que nos escriba en comentarios,
o bueno, que lo busque en el canal. Entonces, en ese vídeo explicamos cómo Santo Tomás de Aquino, padre y doctor de la Iglesia, nos explica que manos que no estén consagradas no pueden tocar a Cristo, solo las manos del sacerdote, solo las manos del sacerdote. Y ahora con el tema de la comunión en la mano y desde que pasó lo que pasó en el 2020, con esa excusa diabólica tan sibilina, el diablo es muy inteligente, que es un ángel, su inteligencia angélica no la ha perdido. A comulgar en la mano todo el mundo. No permitamos la comunión en la mano. No quiere Dios que lo toquen manos que no estén consagradas, ni la Virgen Santísima. Y Santo Tomás de Aquino, que estos modernistas pues están desechando los santos padres de la Iglesia, dicen que eso ya está anticuado, como si Cristo pudiera pasarse de moda y cambiar a su propia ley, pues dice que no es tocado, que no se ha tocado por nada que no esté consagrado. Manos del sacerdote, el cáliz, el corporal. Bien, entonces estemos atentos. Si acaso se nos fuera a caer al suelo, ahí sí, antes de que se caiga al suelo podemos tocarlo. Bueno, por supuesto, antes de que Dios se caiga al suelo, lo coges y te lo comes. Y hemos conocido un caso de un señor que se le cayó y se tumbó en el suelo, lamiendo el suelo por las partículas que podían haber quedado de nuestro Señor. Esto es impresionante verlo en estos días, pero sigue habiendo milagros grandes y sigue habiendo buenos católicos. Entonces, otra de las contingencias similares a las que se refiere Santo Tomás de Aquino, dice, solo se puede tocar en ese caso, no se va a caer al suelo, o contingencias similares. Bueno, pues si yo estoy viendo que lo están robando, pues yo me abalanzo y se lo quito y me lo como. Aunque tenga que tocarlo con la mano. En esas dos únicas opciones. Bien, entonces estemos atentos a eso, estemos atentos a las pilas del agua bendita, que los brujos roban el agua bendita de nuestras parroquias porque con ellas hacen brujería y las usan también en las misas negras, en estos aquelarres, estas noches de brujas. Igual que buscan esos templos, esos conventos abandonados, porque para ellos son lugares de poder. Bueno, pues el agua bendita sí la usan los brujos, y mucho, y la van a robar. Estemos atentos cuando de repente entre alguien en nuestra parroquia que sea nuevo, que no conozcamos. Puede ser un neoconverso. Bueno, pues puede ser un neoconverso, pero estemos atentos. Estemos atentos porque empiezan... Esto es todo el año. Ya hemos visto cómo en las fiestas principales nuestras católicas son las principales satánicas para ellos, donde hacen estas cosas, ¿no? Entonces, el robo de hostias consagradas no es solamente durante la época de Halloween, es todo el año. Tenemos que estar vigilando eso porque los sacerdotes, los pobres, y digo así, los pobres, como no han sido formados, porque ya se ha encargado el diablo de que desde los seminarios no les cuenten nada esto, no les formen. Entonces, cuando nosotros vamos y le explicamos esto a un sacerdote, pues te pueden decir que el diablo no existe, porque los hay, pues usted está negando un dogma de fe, y si usted está negando al diablo, también está negando a Dios. Entonces, cuidado. Entonces, o nos puede decir que el diablo no existe, o nos puede decir que la brujería no existe. Entonces, vamos a tener que agarrarnos fuerte a las Sagradas Escrituras. Bien, y a la Santísima Virgen, siempre. Y no olvidemos San José, terror de los demonios, y San Miguel, quien como Dios. Bien, estemos atentos todo el año, que no roben hostias consagradas. Por favor, que nadie comulgue en la mano, digan lo que digan, como en el 2020. Es Dios, ¿qué te va a pasar? Yo voy a comulgar a Dios, me voy a comer el cuerpo y la sangre y la divinidad y el alma de Cristo. ¿Me va a pasar algo? Pues usted, si lo piensa, tiene un problema de fe. No lo coma usted, pero a mí no me lo niegue. Entonces, no nos pueden negar tampoco la comunión en la boca, porque esto es la ley de la Iglesia. Nadie nos puede negar nunca la comunión de rodillas y en la boca. Bien, pues recemos mucho porque es muy probable que este sea el peor Halloween, y quien dice Halloween dice todas esas fiestas que es las mismas brujas
en los juicios del archivo de Simancas, declararon y confesaron que hacen todo esto. Así que ya sabemos estas fechas, estemos pendientes, bien, pero estemos pendientes todo el año. Estemos pendientes todo el año porque la mayoría, la inmensa mayoría de los sacerdotes es que ni siquiera ha oído hablar del tema. Y si oye hablar es como que no se lo creen. No se creen esta realidad. Bueno, todos en oración, que viva Cristo Rey, que viva la Santísima Virgen María y estemos atentos a este probablemente, como digo, terrorífico Halloween de este año con todo lo que han hecho este año. Y esto quiero decir, el jubileo LGTB en el Vaticano, el concierto de esa cantante, no quiero ni nombrar, en la Ciudad Santa, todo esto está ocurriendo dentro de la Ciudad Santa, y si en el 2020 con la entronización de la Pachamama en la Ciudad Santa nos vino el castigo que nos vino, que nos cerraron todas las iglesias en el mundo, por primera vez en la historia, esto es histórico, no quiero pensar el castigo que se nos puede venir encima con lo que ha ocurrido en el jubileo, mal llamado jubileo LGTB, cuando Dios castigó a Sodoma y Gomorra precisamente por ese pecado. Y ahora, dentro de la iglesia, los que sirven a Satanás le abren las puertas a ese pecado. Bien, que el Señor nos bendiga, la Virgen nos proteja. Amén.